Look around you. So much of our modern world is new. New ideas, new buildings, new narratives. And that's great. Change is necessary for progress. The whole world gets it. So how is it possible that despite all this progress, we still learn in the exact same way our grandparents did? Our education is evolving so slowly. But why? What if your education could evolve and improve as quickly as the world around us does? What if your education was designed to help you discover who you really are? If students were created like co-creators instead of just products? If there was a space meant to build connections between teachers and students? A place where safe space doesn't mean you'll be shielded by censorship. Where liberty isn't just what you learn, but how. Your education should keep up with the rest of the world. And now, it can. Quiero libertad para estudiar. Quiero experiencia profesional. Quiero vivir mi pasión e incidir en la sociedad. Quiero ser escuchado, tener una guía, ensayar y equivocarme, poner en marcha una idea de negocio. Quiero crear, ser un artista, promover ideas con sentido, trabajar con los mejores, dirigir mis propios proyectos. Quiero escuchar, entender lo que me rodea, conocer el comportamiento humano, buscar inspiración en otros y ayudarlos. Quiero investigar, observar, medir, experimentar, vivir la ciencia, encontrar la verdad. Quiero analizar y debatir principios económicos, derribar paradigmas, debatir con otros, escribir mis conclusiones. Quiero opinar, profundizar mi conocimiento, conectar ideas con instituciones. Quiero todo esto y más. Ansío retos. El reloj está corriendo. Ya quiero comenzar. Bueno, buenas tardes, bienvenidos a la UFM Talk número 16, organizada por el Departamento de Psicología. Quiero recordarles que esta será una serie de 20 talks acerca de diversos temas de las diferentes facultades y departamentos de la UFM. Hoy contamos con un par de panelistas muy reconocidos y con amplia trayectoria internacional. Como corresponde, comienzo a presentar a las damas. María Virginia Ortega, a quien tengo el gusto de conocer hace tiempo, sin compartir algunos estudios, es licenciada en Psicología Industrial de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Cuenta con un MBA con énfasis en Mercadeo de la Universidad Francisco Vitoria de Madrid. Posee un Major en Dirección Integral de Personas de la Universidad de Stetson en Florida, los Estados Unidos. Es coach certificada por la International Coaching Community. Posee una doble certificación en Individual and Team Coaching. Es facilitadora certificada en el uso de la metodología Lego Serious Play. Cuenta con más de 15 años de experiencia profesional en múltiples empresas locales, regionales y multinacionales, gestionando procesos para la captación, desarrollo y retención de talento. Es consultora en temas de gestión humana, change management y cultura organizacional. Y su pasión es la enseñanza y el aprendizaje. Trabaja como docente universitaria impartiendo cursos de comportamiento organizacional, motivación, entrevista y comunicación empresarial. Bienvenida, María Virginia. Y el siguiente panelista, mi amigo el doctor Rusel Jessis Barrera Santos, colombiano igual que yo, paisano, doctor en Ciencias Políticas y Sociología, trabajó para las Naciones Unidas en proyectos de desarrollo social y empresarial. Lo conocemos por diversas publicaciones como Negociación y Transformación de Conflictos, Reto entre Escasez y Bienestar, Resolución de Conflictos en Pueblos Mayas de Guatemala, Posible no imposible, los cuerpos de la negociación, Negociación por valores, Entre la razón y la emoción, Técnicas de negociación, La puerta, el hombre que abrió y cerró la puerta a la crisis, Comunazgo, el fin de la era líder individual, Atrévete, cambios de hábitos. Es columnista de Prensa Libre y Semanario Efectivo y ha sido coach institucional de varias empresas colombianas, ecuatorianas y guatemaltecas, entre ellas Coca-Cola, Kearns, Kimberly-Clark, GlaxoSmithKline, Unifarm, Cementos Progreso, Enel, Westin y otros más. Es CEO de las empresas Rivideas y es una empresa consultora de servicios. Bienvenido, Jessis Barrera. Ok, pero muy buenas tardes para todos. Qué gusto, gracias Sami por esa presentación. Gracias a María Virginia por esta compañía, este ejercicio que vamos a hacer esta tarde
que espero que deje muchísimas reflexiones para todas las personas que están pendientes del mismo. Agradecer mucho a la universidad, a la Facultad de Psicología, a esa carrera de psicología empresarial que nos permite estar hoy aquí. Y vamos a hablar de un tema que es fundamental en este periodo. Hemos denominado a esto resignificar los paradigmas de nuestras empresas e intentar en ese resignificado volver a elementos básicos. Casi todos estamos pensando siempre en el futuro, lo que va a venir de ahora en adelante, y nos olvidamos que hay ciertos elementos que están muy bien fundamentados y vamos a intentar hacer ese ejercicio. Voy a dar un panorama amplio y luego mi colega va a hacer precisiones al respecto y abriremos a una serie de preguntas. Quisiera comenzar diciéndole, lo único que yo voy a compartir en este momento es lo que aprendí en algunos años que tuve la experiencia de estar en un organismo internacional y tuve la posibilidad de vivir en varias culturas. Y desde esa perspectiva, tal vez usar una frase de Jean-Paul Sartre que decía, estando en la casa de la libertad, tal vez decir que la libertad es hacer con lo que nos han hecho. Y conmigo la vida ha hecho una cantidad de cosas y quiero compartirlas con ustedes esta tarde. Esa es un poco la idea. Permítanme comenzar diciendo lo siguiente. El año pasado escribí un artículo relacionado con la Fórmula 1 y el análisis que yo hacía en esa revista que me pidió escribir era por qué Mercedes-Benz había ganado la Fórmula 1 a la marca tradicional, a la marca Ferrari, que era la que generalmente ganaba. Y el análisis que hacían los técnicos, los especialistas y los ingenieros es que Mercedes-Benz había aprendido una cosa. Había aprendido a correr en la curva. Y quiero comenzar con eso por una razón, porque tal vez la vida en este momento nos tiene justo en una curva. Y este replanteamiento, este resignificado que quisiéramos hacer esta tarde para todos ustedes es, ¿qué estamos aprendiendo en esta curva para salir a liderar? Esa es un poco la idea. En el año 1977, tal vez algunos de ustedes saben, hubo un premio Nobel de Química, un personaje llamado Ilya Prigogine. Y él ganó el premio de química, fue Nobel de Química por una razón. Habló de algo que se llama las estructuras disipativas. Y él decía lo siguiente, que cuando una estructura es sometida al caos, algo similar a lo que puede estar pasando ahora, hay solo dos posibilidades. Con eso ganó el premio Nobel, óigase bien. Hay solo dos posibilidades, que la estructura se destruya y desaparezca o que la estructura evolucione hacia un grado superior. Por eso estamos hablando de revisar los paradigmas para ver si es posible que este modelo o estos modelos que quiero comentar no entren en proceso de destrucción o de descomposición, sino que puedan mejorar. Y ese es el análisis que queremos hacer. Resignificar paradigmas es como volver a significar algo en lo que hemos creído históricamente, ¿sí? Es regresar, lo que queremos decirles a ustedes, hay una posibilidad de regresar a elementos para liderar. Mire que ahorita tal vez muchos de quienes están escuchando o viendo esta conversación ya leyeron el libro de los nuevos dueños del espacio. Estamos interesados en ir al espacio, en ir a la Luna, en Marte, en descubrir lo que hay ahí, me parece espectacular. Pero la reflexión que yo quisiera hacer es que, ¿qué tanto interés está generando esto cuando todavía desconocemos muchas de las áreas donde vivimos? Y permítanme, o donde habitamos al menos. En el liderazgo pasa algo similar. Queremos algo nuevo, cuando tal vez ni hemos terminado de hacer las cosas bien con lo que tenemos. Miren, para ver paradigmas, la idea del liderazgo, lo que queremos plantear esta tarde con María Virginia es verlo en diferentes campos, que alguien no diga, es que es una industria de servicios, no, en donde sea. A mí me encanta el deporte y permítame comenzar con cosas del deporte. Mire, salto alto.
Por ejemplo, históricamente la gente veía que todos saltábamos corriendo de frente y hacíamos salto de altura. Y un día un chico decide saltar de espalda. Y adivinen qué sucedió. Lo que está pasando ahora o pudiera pasar esta tarde con algunas personas que digan, estos no tienen sentido en lo que están hablando. Cuando este chico empieza a correr de espalda, todos se ríen, se burlan y dicen, está perdido, no se corre así. Bueno, ¿cómo estamos corriendo hoy o cómo corre la mayoría, cómo salta la mayoría de atletas? Básquetbol. Yo aprendí a jugar básquetbol con 2 manos y un día alguien dijo que era con una mano y se burlaban de él. Hoy, ¿cómo lanzamos nosotros? ¿Cómo se lanza generalmente? Campo deportivo. La música. Miren cosas para regresar a lo básico. Yo quisiera que ustedes dijeran, este hombre, ¿qué quiere decir? Yo lo que quiero fundamentar ahora es que hay elementos desde el proceso de reencauzar nuestras empresas post-COVID con ciertos elementos que siguen siendo fundamentales y que tal vez los hemos olvidado. Miren lo que ha pasado en la música. No sé si ustedes han escuchado algo. Yo se lo escuché. Esto no es mío, no es creación mía. Se lo escuché una vez a un músico que se llama Ramón Jenner. Se lo recomiendo. Y me dejó ese día, pero empapado de lo que decía. Él decía lo siguiente. Escuchen esto. Ta, ta, tan, ta, 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 tan, ta, 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 tan, ta, 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 tan. 4 notas musicales. Quinta sinfonía. ¿Qué es eso? ¿Eso no es regresar a lo básico? Hoy escuchamos que el sonido es 440, no, el sonido es 432, el mejor sonido que hay. Los que son músicos sabrán de qué estoy hablando. Es regresar a lo básico. Entonces, lo que queremos preguntarle esta tarde a los líderes es, ¿cuántas notas necesitas para liderar tu equipo, no tu grupo? Peter Drucker, yo lo aprendí en la universidad hace muchos años. Peter Drucker decía que hay que hacer sencillas las cosas difíciles y no complicarlas fáciles. Eso lo aprendí y lo tengo calcado. Y luego Einstein dijo una cosa fundamental para resignificar. Decía, todo tiene que ser tan simple como sea posible, pero nunca más que simple. No sé si se alcanza a entender este concepto. No sé si se alcanza a entender. Mire cómo nosotros nos hemos distraído. Por eso con María Virginia cuando habla así, nos hemos distraído realmente. ¿Qué aprendió usted en la universidad? Sé que todos los que están sentados, mirando o parados con familia, etcétera, en este momento están pensando, ¿cómo aprendí yo el liderazgo? Entonces, yo quiero saber si usted aprendió liderazgo autoritario o carismático o transaccional o democrático o participativo o laissez-faire o transformacional o burocrático orientado a las personas al resultado. ¿A cuál? O sea, a usted lo que le enseñaron fue el famoso liderazgo natural o el de la curva de la felicidad. Y puedo sacar un listado. La reflexión que quisiera hacer hoy, si ustedes quisieran volver y decir, oiga, verdad, hay elementos fundamentales a los que tendríamos que regresar, es cuánta teoría de liderazgo sabemos y tal vez sobre esa teoría de liderazgo poder decirles que en el año 2001, no sé si ustedes recuerdan, había una empresa que se llamaba Enron. Y es tan interesante ver a Enron porque Enron tenía en ese año, su gente, su CEO, contaban con la mayor cantidad de Master Business Administration, de las mejores escuelas de negocios y liderazgo de los Estados Unidos. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Solo para hacer esa reflexión. Y la pregunta es, ¿qué tan conscientes somos las personas, ni siquiera los líderes, qué tan conscientes somos nosotros de la capacidad que tenemos para poder ayudar a transformar a otras personas? Eso es retornar a lo básico. Hay una frase de Goethe que decía, trata al ser humano como es y seguirá siendo como es. Pero ¿qué tal si lo tratas como puede llegar a ser? Ese para mí es el encuadre perfecto de un líder. Trata a la gente como crees que puede llegar a ser. ¿Para qué? Para que lo conviertas en lo que es llamado a ser. Ese es un concepto básico. Es la famosa tercera ley de Newton. ¿La recuerdan? A toda acción le corresponde una reacción. Hay un filósofo llamado Landolfi que decía, si alguien diría, pero defina liderazgo, ¿qué es? Este personaje decía algo tan importante.
El liderazgo es el ejercicio manifestado de actualizarse y perfeccionarse como ser humano. Pero ojo, porque allá es donde quiero ir para hacer el cierre del planteamiento inicial. Mucha gente está evaluando en este momento que estamos perdiendo cosas. Sí, pierde el que está evaluando el tener, pero el que trabaja en el ser en este momento está ganando. En esta curva que les conté está ganando. Se ha dicho que dolor y crecimiento deben ir de la mano. Lo triste es que muchos de los líderes que nos corresponde dirigir empresas, orientar empresas, en este momento estemos sufriendo dolor sin crecer. Ojo, a eso es que nos referimos de cambiar los paradigmas. ¿Qué es regresar a lo básico? Y con esto voy haciendo mi cierre. Miren, en estos días, un padre de familia en su casa intentando cumplir con todo lo que hay en la empresa, el home office, sus hijos que se mueven, está desesperado con ese chico que, papá, te ayudo, papá, ¿qué hago? Mire. Y entonces él mágicamente dice, voy a sacar un mapamundi y lo pongo a que me arme el mapamundi porque él no conoce de geografía y ahí lo voy a entretener. Adivinen qué sucede. A los 25 minutos regresa el chico con el mapamundi completo y el papá dice, ¿qué pasó? Dice, pero si tú no conoces geografía, dice, no, papá, yo no conozco geografía, pero yo no miré el haz, yo miré el en vez, y en el en vez había una figura humana, y yo sí conozco las figuras humanas. Esta metáfora quisiera usarla tal vez para que dejemos de pensar tanto en el mapamundi y vayamos a la figura humana que es la que nosotros debemos liderar. Un líder hoy en día que no puede tener un equipo, sino estamos dependiendo de grupos por las formas como valoramos los KPI. Los KPI son tremendamente individuales, ustedes lo saben. Hoy en día no competimos, hoy rivalizamos. Quienes hacemos consultoría lo sabemos. La gran mayoría, al menos en el caso, cuando me llaman a una consultoría, me llaman para decir, Yesid, tengo la mejor gente aquí, pero por favor, ¿cómo hago para que se lleven bien? Cierro con esto para que veamos dónde está lo básico. Tal vez ustedes deben conocer lo que ocurrió en la Universidad de Parma, en Italia. Ahí había un experimento interesantísimo con macacos. Se estaba analizando el cerebro de los macacos. Y de pura casualidad aparecieron las famosas neuronas espejo. Cuando se hace el análisis sobre el cerebro del macaco y se le está dando un alimento, un alimento al macaco, su cerebro empieza a aprender eso se hace con resonancia magnética funcional. Adivinen qué sucede. Aparece un Rizzolatti, que era el director de la investigación, y al ver el experimento pasa su mano para tomar el alimento que estaba comiendo el macaco y adivinen qué sucede. Se prenden las neuronas donde la gente queda, aquí hay un error, se repite muchas veces y se confirma. Ojo con esto para los líderes, es retornar a lo básico, es retornar a lo básico. Ese ejercicio que hace esa persona, que no la hace el macaco, él la considera como si fuera de él, el poder del ejemplo. Y hoy en día la física cuántica, la mecánica cuántica lo ha confirmado con el experimento de la doble rejilla. Cómo quien observa hace un ajuste en lo observado. Ese es el ejercicio básico de los líderes. Para eso no hay que estudiar tantas teorías. Se los aseguro que no. Se los aseguro que no. Bueno, yo quisiera tal vez dejar ahí y dejar tal vez un interrogante para todas las preguntas que vengan. Freud nos puso de moda el inconsciente. Ustedes recuerdan, en la facultad estudiamos tremendamente esto. Y él era médico. ¿Y qué hizo él? Una proyección de él. Nos alineó al mundo médico alrededor de que los órganos eran muy parecidos. Se equivocó en algo. Hay un órgano que cuando pensamos puede que no sea igual, pero él nos alineó. La pregunta que yo quiero dejar en el ambiente es, ¿quién nos alineó a nosotros para creer que liderar es lo que estamos haciendo? Buscar en la estructura a alguien al que más vende. Ese que más vende, nómbrelo ahí. O al que es hijo del dueño, ese nómbremelo ahí. O al que tiene más poder, al accionista más grande. Ahí tenemos una equivocación grande. ¿Quién nos
¿Quién nos convenció de esos esquemas? ¿Taylor? ¿Fayon? ¿Descartes? ¿Quién? Y Jung nos dice algo importante. El ser humano debe ser siempre luz, porque cuando ingresamos a algún lugar, sobre todo a cuartos oscuros como el que estamos ahorita, siempre nosotros iluminamos ese lugar. El gran problema que tienen muchos líderes en lo que hemos tenido en estas jerarquías es que nosotros queremos brillar, no iluminar. Bueno, yo dejo ahí y tal vez adelante vamos a ver. Muchas gracias, Sami. Gracias, Jessy. Interesante tema. Y ahora vamos a escuchar a nuestra amiga Virginia. Por favor, María Virginia, comencemos con tu exposición. Gracias, Sami. Gracias, Jessy. Es un gusto estar con dos colombianos tan pilas y con tanto conocimiento en este espacio. Pues es un gusto y gracias a la UFM por este espacio. Creo que es lo que nos está haciendo falta en estos momentos. Traer la conversación. La conversación significativa y con propósito es un elemento, una herramienta clave en estos momentos de incertidumbre que estamos viviendo, como bien decía Jessy, porque puede traernos luz y puede iluminarnos de muchas maneras. Así que yo quiero traer una pregunta también a este foro y es que las personas que nos están acompañando puedan hacerse esta pregunta desde sus espacios de liderazgo y es cómo yo, como líder, puedo satisfacer y cumplir con las expectativas, ¿verdad?, de otros y construir confianza ante la mirada de proveedores, clientes, autoridades, colaboradores, porque esto es así. En estos momentos, a quien voltean a ver es al líder. Y es por eso que es tan importante que el líder pueda adecuarse y adaptarse de manera muy rápida a todo lo que está cambiando. El segundo principio que quiero traer hoy a colación es que hacen falta nuevas soluciones y que las soluciones innovadoras únicamente emergen en un espacio entre el caos y el orden. Yo no puedo innovar y no puedo generar nuevas alternativas, nuevos normales, como bien dicen, desde un espacio de orden, desde un espacio de control. Necesito del caos, necesito del desorden, porque ahí es en donde yo puedo innovar. Y lo tercero es que las conversaciones, ¿verdad?, son importantes porque es nuestra manera de pensar, de dar sentido a las cosas que están pasando hoy y que en la medida en que yo tenga espacios de conversación significativa, voy a generar acciones más sabias. Voy a apalancarme en esa sabiduría colectiva que tiene el grupo, que tienen los equipos, que tienen las organizaciones y voy a poder sobrellevar esta situación. Entonces, teniendo en cuenta esos tres principios, quisiera también hablar y complementar un poquito lo que compartía de los estilos de liderazgo. Cuando nosotros aprendemos a liderar, lo aprendemos desde una escuela, desde un estilo en específico, pero no se nos habla del lugar de donde estamos liderando. Y esa es otra de las cosas que quiero hablar hoy, desde dónde estoy liderando este proceso, porque no es el mismo lugar del que estaba liderando a inicios del 2020 o el año pasado. Estoy liderando desde otro montón de emociones, otro montón de experiencias que están soportando mi proceso como líder en estos momentos. Estoy liderando desde el miedo, estoy liderando desde la ansiedad, estoy liderando desde el enojo, desde la frustración. ¿Qué está soportando mi liderazgo en estos momentos? Y entender que hay distintos estadios o lugares desde donde los cuales puedo gerenciar y liderar. Lo más común es liderar desde el control y el orden, que es lo que los managers hacen, ¿verdad? Yo lidero desde los protocolos, desde las políticas, desde lo que se ha probado años atrás que funciona y que es relevante. Pero hoy no estamos liderando desde ese lugar. Hoy estamos liderando desde un espacio caórdico, que es el espacio entre el caos y el orden. Y ese es el espacio que tengo que sostener en estos momentos. ¿Y cómo lo sostengo? Trayendo a ese espacio la curiosidad, trayendo a ese espacio las preguntas, trayendo a ese espacio la indagación, la apreciación, la empatía, que son cosas que antes se quedaban fuera de la puerta de las empresas, ¿verdad? Porque no era permitido hablar de emociones, no era permitido hablar de ansiedad. Sin embargo, nos estamos dando cuenta que son estas emociones las que están soportando los procesos y las decisiones.
Entonces, importante que como líder pueda aprender a danzar y a moverme en ese espacio entre el orden y el caos, porque solo ahí voy a poder echar mano del aprendizaje colectivo y solo ahí voy a poder echar mano de lo que es la innovación y solo ahí voy a poder obtener las respuestas que como organización estoy buscando, como sistema estoy requiriendo. Entonces, en ese espacio, ¿verdad? Empiezo a ver que hay paradigmas que empiezan a cambiar. Y a mí me gustaría dedicar esta última parte de la charla a hablar un poquito de qué está cambiando en las organizaciones y qué impacto está teniendo esa resignificación de paradigmas en la gestión del talento, en el área de los recursos humanos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que está cambiando hoy? Bueno, el primer gran cambio que estamos teniendo tiene que ver con la conceptualización del trabajo, ¿sí? El concepto de trabajo. Para algunos, este proceso ha sido una humanización del trabajo, es decir, yo lo estoy viviendo con mis hijos, con mi esposo, con mi familia desde casa, teniendo un mejor balance de vida, siendo más productivo, ahorrándome el tráfico, ahorrándome los traslados de la oficina y el estrés de salir a la calle, pero no todos lo están viviendo de la misma manera. Para otras personas, este proceso ha venido a crear conflicto con relación al trabajo, ¿verdad? Porque estoy siendo expuesto, porque me siento inseguro, porque no me siento cuidado por mi empleador, por mi líder, por mi organización. Entonces, esa dialéctica contradictoria que se está viviendo en cuanto a qué entendemos por trabajo, cómo percibimos el trabajo, es un paradigma que está cambiando y necesitamos redefinir qué es el trabajo. Necesitamos redefinir si este trabajo va a seguir siendo un trabajo con relación de dependencia de 9 a 5. Necesitamos tener conversaciones respecto al propósito, a la contribución, al impacto del trabajo. Y qué mejor que recursos humanos como responsable de crear estos espacios, abrirse y abrir estos espacios en las organizaciones. El segundo gran cambio que estamos viviendo tiene que ver con un cambio en los valores. Y si bien nos damos cuenta que vivimos en un mundo capitalista, en donde el costo, la eficacia, la eficiencia, la productividad son importantes, también hoy estamos viendo que las empresas están volteando a ver aspectos más sociales y están incorporando el altruismo, la apertura, la transparencia, la conexión y la resiliencia como valores fundamentales en este proceso. Y la confianza como un catalizador para servir como gasolina o acelerador de este proceso de cambio y de adaptación. Entonces, repensar los valores organizacionales, la visión y el propósito es otro paradigma que está empezando a cambiar. Ya no se vale solo ser productivos y efectivos. Hoy tenemos que hablar de ser organizaciones resilientes, humanas, ¿verdad? Y si bien antes del COVID hablábamos mucho del mundo VUCA, ¿verdad? Y el mundo volátil, incierto, cambiante, ¿verdad? Ambiguo. Hoy día estamos empezando a oír y a escuchar el término de los líderes VECA, los líderes que son vulnerables, empáticos, compasivos y atentos. Y ese es un nuevo modelo que McKinsey vino a acuñar a raíz del post-COVID, ¿verdad? Cómo yo puedo convertirme en un mundo VUCA, en un líder VECA, ¿verdad? Así que sí, hace falta traer también esos valores a la mesa, a las discusiones, a las conversaciones, a la revisión de los procesos, para tener procesos más humanos, ¿verdad? Más adecuados a las necesidades de la gente. El tercer gran cambio que estamos viviendo también es en las formas en las que trabajamos. ¿Cómo trabajamos? ¿Desde dónde trabajamos? ¿Con quiénes trabajamos? Fuerzas laborales más flexibles, dispersas, diversas, empleados temporales, estructuras organizacionales mucho más ágiles, organizadas por equipos, ¿verdad? Y una inversión en cuanto a la importancia de los roles versus la importancia de las habilidades y destrezas. Hoy día se habla de que ya no es importante preparar a alguien para un rol, sino es más importante saber que cuenta con destrezas críticas. Entonces se habla mucho del reskilling y el upskilling, ¿verdad? Cómo mejoro y cómo mejoro mis habilidades para tener las competencias claves que se necesitan en el mundo de hoy. Entonces, todos estos
cambios que se han dado tanto en el concepto del trabajo, en los valores, en las formas de trabajar, en la forma de organizar el trabajo, pues conllevan un cambio también en el rol del líder de recursos humanos y del líder en materia de gestión de talento. Y nos obligan a básicamente repensar las prioridades y las actividades a las que hemos venido dedicando tiempo. Y con esto quiero cerrar. Quiero cerrar con las 4 grandes prioridades que las personas en el área de gestión de talento, ¿verdad? O que estén a cargo de la gestión humana y de la gestión de equipos deben tener en cuenta en este momento, ¿verdad? A raíz de esta resignificación y estos cambios de paradigma. Y la primera prioridad tiene que ver con recuperar, reconectar al personal. La primera gran función de recursos humanos o de líder, gestor de gente en estos momentos, tiene que ver con ser un faro, con traer luz, como decía Yesid, ¿verdad? Con posicionarme, con ser una persona que trae la empatía, que trae la comprensión, que trae las conversaciones a los espacios en común. Y esto tiene que ver muchísimo con humanizar lo que está ocurriendo. Entonces, la primera gran función que tienen las personas en recursos humanos o los líderes hoy es contener emocionalmente lo que está ocurriendo. Dar espacios para que la gente hable, converse, porque en esas conversaciones están las nuevas soluciones. La segunda prioridad que debe tener la persona de recursos humanos o el líder de talento es maximizar la contribución y el potencial a través del aprendizaje rápido y ágil de las nuevas destrezas que se están requiriendo, ¿sí? Hoy se están requiriendo destrezas nuevas, sobre todo con el tema del teletrabajo, ¿verdad? Entonces, el tema, por ejemplo, de la tecnología nueva, la infraestructura nueva que se va a usar, el cómo van a cambiar los procesos, las habilidades de comunicación, las habilidades de delegación, el briefing y el debriefing, o sea, cómo logro dotar a los equipos en estos momentos de todas las habilidades que necesiten para hacer frente a la nueva situación. Entonces, el tema de aprendizaje organizacional ahorita es una prioridad. La tercera tiene que ver con lo que es el autoservicio, la descentralización y la agilidad de los procesos, el uso de la información. Recursos humanos tiene que proveer de información oportuna e inmediata y tiene que descentralizar muchos de los procesos. Hoy no tenemos un departamento al cual acudir para pedir un certificado de trabajo o para pedir una nota. La información de los empleados debe estar disponible en plataformas para que los propios empleados o los líderes la puedan gestionar. Se necesitan mecanismos de comunicación rápida, se necesitan procesos más ágiles para la compensación, para la adquisición de talento, virtualizar muchos de estos procesos, ¿verdad? El e-learning. Entonces, en la medida en que yo tecnifico los procesos, también hay un reto de mantenerlos humanos, de mantener la conexión, de mantener el compromiso. Y ese es un reto interesante para el profesional y el gestor de gente. Cómo automatizando y dispersando y estando todos separados, mantengo ese compromiso y esa lealtad. Y por último, una gran oportunidad para el área de recursos humanos y gestión de talento y para las empresas hoy día es crear un área responsable del cambio organizacional, pero no el cambio organizacional que veníamos acostumbrados a manejar, que es un cambio planificado, incremental, derivado de un proyecto o de una implementación puntual, no. Es cambios emergentes, cambios radicales, cambios que no estamos esperando. Y entonces aquí la invitación es a crear habilidades que permanentemente permitan a las personas adquirir la resiliencia, ¿verdad? La fortaleza, la determinación, la agilidad emocional para responder de manera muy rápida a cualquier desafío. Entonces, con esas 4 prioridades me quedo y bueno, no sé si hay algún comentario o alguna pregunta. Bueno, María Virginia, muchas gracias y nuevamente gracias también a Yesid.
Por supuesto que hay fila de preguntas y yo creo que vamos a dar espacio para que comencemos a entender lo que la gente está queriendo poner en práctica de estos comentarios. El tema da para mucho. Esperamos volver a tenerlos aquí nuevamente con un tema más profundo. Pero hoy vamos a empezar con las preguntas. Entonces, vamos a empezar con la primera pregunta. Diego Corsantes, buenas tardes. Una consulta. Hoy en día un cuadro de mando de recursos humanos, ¿cómo debe hacerse a través del teletrabajo? No sé quién la quiere responder. Bueno, yo lo que te puedo recomendar es, o sea, al final el cuadro de mando de trabajo, el balance scorecard o cualquier tablero de gestión, realmente son herramientas que pueden funcionar muy bien de manera virtual, ¿verdad? Existen hoy día apps, plataformas, herramientas que te permiten automatizar ese tablero, ¿verdad? Pero yo creo que el secreto de un buen cuadro de mando de trabajo no es tanto la herramienta en sí, porque eso es un depositorio de información. La clave son las conversaciones, la clave son los procesos de feedback periódico, oportuno, el estar dando y generando esa cadencia de rendición de cuentas. Eso yo creo que igual lo logras face to face que virtual. ¿Cuál es el consejo? ¿Verdad? Agendar pequeñas sesiones de revisión, de rendición, crear estos espacios y apalancarse en la tecnología, en los apps que hoy existen. Pero yo creo que la clave para mí no está tanto en la herramienta como tal, sino en el acompañamiento que el líder dé, en las conversaciones que tenga para asegurar que esos indicadores se están moviendo y que esos indicadores van a generar el resultado esperado. No sé, Jessy, si tú tienes algo que agregar. Yo creo que esa última parte es clave, ¿no? Es entender cuál es realmente la función del líder. Tal vez tú puedes compartir un poquito también ese ejercicio que hemos hecho de que de alguna manera el juego que se ha hecho del líder tradicional es una persona que se saca de una zona para ponerlo supuestamente en otra zona donde debería mostrar su experiencia, su know-how, la capacidad de servir a otros y en lo que se convierte de alguna manera es en un operativo más, con una duda que siempre he puesto yo ahí. ¿Realmente estamos hablando de un líder que persuade cuando lo que está ocurriendo es que logra metas es a través de una serie de comisiones que pagan? Y ahí a mí siempre me queda ese interrogante. Mientras no cambiemos ese esquema de decir, yo quiero que tú demuestres realmente que eres un líder porque estás al servicio de la gente, porque tienes ese expertise y llegas ahí y entonces tú das el norte y le dices a la gente, dale por allá, porque ahí vienen como los bemoles de lo que tenemos que ver, ¿verdad, María Virginia? ¿Cuántos líderes realmente hoy, a través de las diferentes, de los diferentes esquemas que hay, empoderan a la gente? Porque el empoderamiento es algo que todo el tiempo lo vemos. Hay que empoderar, pero al menos en mi experiencia podría decir, la gente delega, pero hay una diferencia muy grande entre delegar y empoderar. Y por más herramienta poderosa que tengas, si no regresamos a lo básico, si no resignificamos otra vez lo que estamos diciendo aquí, va a ser muy difícil. Es retornar a ese elemento que es empodera y siéntate fijando el norte para que puedas ayudar a ver en esa gente esa posibilidad. Pero cuando hay esas luchas internas va a ser muy difícil. La segunda pregunta es de Daniel López y dice, buenas tardes. Gracias por tan grandes aportes. Existe mucha teoría relacionada con convertir a un jefe en un líder. Ahora bien, ¿qué debe hacer un líder para evitar convertirse en un jefe durante su gestión? Es una pregunta interesante. Yo no sé si empezamos al revés, comienzas Jessy y luego... Sí, claro, con gusto. Bueno, mira, qué interesante. Es una pregunta que yo agradezco muchísimo al colega que la hace porque siempre nos hemos planteado lo contrario. Tenemos muchos jefes y ¿cómo hacemos para llevarlos a líderes? Ahora, lo que él plantea es, ¿qué pasa? Un líder va a retornar a jefe. Yo creo que es un retorno muy difícil. Si realmente está cumpliendo con una función de líder, es muy difícil retornar a ser jefe. Yo creo que la labor
más fácil ya se hizo, o sea, está al otro lado. Ahora, lo que habría que considerar, ¿qué consideramos nosotros líder? ¿Qué es líder? Porque es que creo que ahí hay una equivocación muy grande. El líder está respondiendo a jerarquías. Mal, equivocado, no es así. En la definición que yo señalaba de Landolfi, una de tantas que hay, él dice, el liderazgo no se busca, al liderazgo se llega. Y cuando un jefe dice, tú eres y te señala, a mí me encantaría hablar un poco. Mire que nosotros hemos, en todo este ejercicio teórico, siempre nos vamos a ver, oiga, ¿y cómo es Google? ¿Y cómo es Facebook? ¿Y cómo es Amazon? ¿Y cómo es? Pero las empresas nuestras en América Latina, en la región centroamericana, no son Google ni son Facebook, son otro tipo de empresas. La empresa familiar se comporta de otra forma y ese ejercicio me parece interesante para decir, ¿y cómo lo hacemos realidad en nuestras empresas? Donde hay un papá jerárquico que es el gerente presidente y él decide a su hijo consentido que va a ser el líder. Fatal. Muchas veces las discusiones, no sé, María Virginia, cuál será tu experiencia, pero muchas de las discusiones nuestras dentro de las juntas directivas es esa. ¿Por qué no contratas al CEO? No, tiene que ser mi hijo, no tiene las garantías, el hijo no quiere, el hijo quiere quedarse allá, seguir estudiando, hacer su maestría y quedarse, y el papá lo quiere traer para colocarlo acá. Tenemos una serie de dificultades y esa es la realidad, por eso decíamos, hay que resignificar las cosas que son la base para poder liderar. Entonces, viene este chico o esta chica, quien sea, ¿y qué tiene que hacer? Tiene que empezar a romper el modelo. No es líder, rompe un modelo que pudiera ser interesante para intentar cumplir con el deseo del accionista o del jefe. Entonces, yo creo que un líder, entendiendo el líder, ese personaje que confía en la gente, el poder de confianza. María Virginia dio unos señalamientos súper importantes, yo agregaría otros. El líder, si al líder se le dijera, dame los 3 elementos básicos, yo diría, tienes que confiar en la gente. Es como el agricultor, Sammy. El agricultor, no sé, él ara la tierra, bota la semilla, echa agua y el hombre se pone a rezar, pero él cree que ahí van a hacer una planta. Y ese es un modelo que debe tener todo líder. Él debe confiar en su gente. Pero miren en qué hemos convertido estos modelos, en modelos de plena supervisión. A mí me encantaría que tuviéramos más tiempo para decir, ¿cuántos de los supuestos líderes son simples supervisores? De liderazgo tienen muy poco porque les cuesta confiar. Nuestro esquema es de mucha desconfianza, por lo menos un solo factor. Gracias, Yesid. Virginia, si nos aportas algo, por favor. Yo también agregaría a lo que Yesid dijo, que me parece excelente y súper completo, ¿verdad? Que yo creo que el jefe es el dueño de las respuestas y el líder es el dueño de las preguntas. Y yo creo que ese es un cambio de paradigma también. Yo creo que el líder se reconoce aprendiz en todos los procesos. Tiene una mirada curiosa y apreciativa y confía en las habilidades y en las respuestas de sus propios colaboradores. Y yo creo que el paradigma tradicional de jefe es que el jefe era el que todas las podía y sabía responder a todo y tenía una respuesta para todo. Pero ese paradigma también ha ido cambiando. Y yo creo que el líder, el buen líder, lidera con preguntas. Ese es su lenguaje, ¿verdad? Porque a través de las preguntas descubre, genera reflexión, genera aprendizaje y aprende. Y el líder no tiene tampoco miedo de aprender de los demás. Y yo creo que en este proceso que estamos viviendo ahorita, hay un montón de gente que se considera expertos en pandemia, expertos en COVID, que son epidemiólogos, expertos, cuando en realidad nunca hemos vivido algo como lo que estamos viviendo hoy. Entonces, yo creo que la humildad también es una parte importante del líder, el reconocerse que no es dueño de la verdad, el poder escuchar con voluntad y el generar preguntas para poder entender y co-crear con otros respuestas y soluciones nuevas, ¿verdad? Gracias, María Virginia. Vamos con una tercera pregunta, es del doctor Yolgi Ríos López, espero haberlo pronunciado bien, y él le pregunta a los expositores, ¿puedo a través de publicidad radial, televisiva y escrita, programar neurolingüísticamente a un grupo objetivo para ser líderes emprendedores?
¿Es posible? Por favor, ¿quién se anima a empezar? Bueno, si quieres yo hago alguna acotación y María Virginia, que lo hace mucho mejor, hace el cierre. Yo entiendo que la pregunta es una pregunta muy sabia, tal vez la respuesta sea más corta frente a eso porque tiene toda la razón. Cuando se descubre cómo es que funciona el cerebro del ser humano y se tiene esa capacidad de hacer una campaña montada para aquellos que reaccionamos cuando vemos, pero también para aquellos que solo reaccionamos cuando escuchamos, o aquellos que nos sensibilizamos ante un olor, un sabor, ¿no? Hoy pasamos por alguna panadería donde la panadería se sacó a la calle precisamente por eso, porque el que pasa y no tiene hambre, ahí le da hambre, por el solo hecho de respirar. Entonces, cuando logramos hacer eso y encajar realmente un concepto muy claro, entendiendo cómo es que reacciona el ser humano, nos damos cuenta por qué muchas personas, muchos jefes, inclusive líderes que no entienden el concepto, dicen, yo mandé la circular. ¿Por qué no la leyeron? Porque yo no leo circulares, yo escucho circulares. O yo reacciono diferente al mensaje. Entonces, tiene toda la claridad el concepto, lo que hay que, eso lo debe saber un líder. Un líder tiene que saber cuántos de su equipo son visuales, cuántos son kinestésicos, cuántos son auditivos. Y en ese sentido, ahí puede entrar a persuadir. De otra forma es muy difícil. Miren el ejercicio de Gandhi. Gandhi no convenció a un solo juez de ganar, o sea, bajito, chiquito, no sé si recuerdan cómo era Gandhi. No convenció a un juez, convenció a la humanidad. ¿Por qué? Precisamente por esa lección. Buenísimo, Yesid. María Virginia, por favor. Ok, sí. Como dice Yesid, estoy de acuerdo, ¿verdad? Yo creo que las herramientas de PNL, neurolingüística, ayudan muchísimo. De hecho, mi certificación de coaching es con PNL, o sea que yo soy fiel creyente del poder que la mente tiene y creo mucho en que nosotros no estamos destinados, estamos programados y nosotros podemos cambiar esa programación. Sin embargo, sí soy un poquito cuidadosa como Yesid en el sentido de que por mucho que mi comunicación cumpla con estos principios neurolingüísticos y cumpla con todos estos criterios de PNL, la comunicación por sí sola no es suficiente para que el mensaje se entienda, ¿verdad? Y por eso muchas veces tenemos campañas de comunicación interna que son una belleza, pero la gente las interpreta de otra manera. Recordemos que todos interpretamos la realidad desde nuestros filtros, desde nuestra experiencia, la edad, la educación que hemos tenido, las creencias. Entonces, definitivamente yo creo que son herramientas y pueden funcionar, pero no funcionan por sí solas, ¿verdad? O sea, yo creo que cambiar hábitos es un proceso largo, es un proceso de cambio, de desaprender y volver a aprender. Y yo creo que en estos momentos la comunicación también debe ir anclada en un proceso de manejo de cambio y transición y también en herramientas de gestión emocional y manejo de creencias. O sea, creo que al final no es una única herramienta la que va a lograr esa reprogramación, por un lado. Por el otro, también creo que por mucha comunicación que haya, el ejemplo arrastra más que las palabras. Y entonces yo puedo tener todas estas herramientas y estos cursos en neurolingüística, pero si la cabeza del área y el liderazgo no está comprometido o no está siendo partícipe del cambio, de nada sirvieron las herramientas. Pregunta Percy Rolando Domínguez Hidalgo. Siempre se ha dado enseñando en las universidades planificar, desarrollar y evaluar en épocas normales, pero ahora se tendrá que evaluar qué enseñar para épocas tan impredecibles como nunca se había pensado. La pregunta es, ¿qué proponen ustedes para llegar a esas nuevas formas de pensar y de hacer? Ok. Hola, Percy, gracias por su pregunta. Qué bueno que está por acá escuchándonos. Le mando un saludo. Percy es un colega, trabajamos juntos y es una gran persona y también es un excelente catedrático universitario. Así que muy buena su pregunta, Percy. Bueno, definitivamente, yo sí quiero compartir que nosotros antes de que pasara el COVID estábamos justo en un club de lectura en la UFM muy bueno
que estábamos discutiendo precisamente un libro con nuevos paradigmas sobre cómo realmente teníamos que resignificar la educación para que la educación fuera más significativa, para que los estudiantes fueran co-creadores, como dice el primer video que vimos ahorita al inicio del TED Talk, ¿verdad? Entonces, yo sí creo que la educación en general tiene que cambiar, tanto a nivel empresarial como capacitación y learning o aprendizaje, como a nivel universitario e incluso a nivel primario, que es lo que estamos viendo hoy con los niños en el homeschooling, ¿verdad? Entonces, yo lo que creo, o mi mirada en este tema, es que definitivamente vamos a tener que incluir y apoyarnos muchísimo más en la tecnología, ¿verdad? Y eso va a conllevar maestros más preparados, ¿verdad? Hoy yo creo que los maestros en general somos muy conocedores de nuestro tema y muy especializados en el tema, pero necesitamos empezar a traer otras competencias, ¿verdad?, que son vitales para desempeñarnos en el mundo humanidad, no en el mundo de los negocios, ¿verdad? Entonces yo creo que tenemos que ir también trabajando mucho en el carácter de las personas que estamos educando, no solo en sus mentes, sino también en su carácter, en su integridad, en su resiliencia, porque esas son las características que van a hacer una diferencia, además de su conocimiento de negocios, además de su conocimiento en economía o en psicología. Entonces yo apostaría mucho a reforzar el tema de valores, a apalancar mucho más en la tecnología y a crear espacios más participativos en donde ellos también sean dueños, sean protagonistas y puedan hacer más experimentación, más aplicación, menos teoría y más práctica. Esa es un poquito mi visión y mi sueño, pero no sé, Jessy, ¿tú qué miras? Bueno, no, creo que estamos ya en tiempo, Sami, si no te voy a dejar sin palabra. Yo creo que esa era la idea. Gracias, María Virginia. Siempre aprendemos una cantidad de tu parte. Un privilegio haber estado contigo. Y Sami, muchas gracias, sobre todo a la universidad y a la Facultad de Psicología que nos permitieron esto. Un abrazo para todos. El privilegio ha sido para mí estar con ustedes dos. Realmente gracias por participar. Ha sido un gusto, un privilegio estar con todos ustedes y esperamos volver a vernos nuevamente durante y post-COVID. Gracias y buenas tardes a todos. Que Dios los bendiga. Hoy, el mundo busca cursos en línea. Hoy, el mundo sigue las tendencias del mercado. Hoy, el mundo necesita emprendedores. Hoy más que nunca, el conocimiento se dispersó y la Universidad Francisco Marroquín no cerró, se multiplicó en diversos hogares.